Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Primero ubiquémonos en el tema que estamos tratando. ¿Qué aprendemos de los libros? Específicamente, hemos estado hablando en los últimos capítulos de qué aprendemos del libro de Steven Johnson, escritor norteamericano, titulado Cómo llegamos al presente. Hemos hablado de los tres primeros capítulos, uno dedicado al vidrio, otro dedicado al frío, otro dedicado al sonido, y ahora vamos a hablar del cuarto capítulo que Steven Johnson titula Limpio. Yo prefiero hablar de higiene, porque realmente lo importante de la limpieza es que contribuye a nuestra higiene. ¿Y por qué es importante? Pues porque la higiene es básica para nuestra salud. Y solemos responder cuando nos preguntan qué es lo más importante en la vida, que lo importante es la salud. Así que esto de limpio es fundamental. El problema de la higiene ha sido siempre un problema. El problema es un problema personal, familiar, en los colegios, en las ciudades, es decir, en lo privado y lo público. La higiene siempre ha sido un problema. En lo público, hablando de las ciudades, en la medida en que las personas, las poblaciones y los seres humanos se fueron estableciendo cuando en un determinado sitio, es decir, dejaron de migrar. Cuando migraban no había problema, iban tomando agua de las fuentes naturales, hacían sus necesidades por allí, detrás de cualquier arbolito, y seguían avanzando. Los restos de los animales que cazaban para sobrevivir los dejaban para los carroñeros y no había ningún problema de contaminación. Pero cuando el hombre pasa a ser sedentario, es decir, se instalan en un lugar para vivir, ahí comienzan los problemas. Y no hace falta que las concentraciones fueran de miles de personas, bastaba que unas cientos de personas se establecieran en un sitio para que comenzaran los problemas de higiene pública. ¿Cómo será hoy en día que en determinado territorio hay millones de personas viviendo? Normalmente las personas construían las ciudades, se establecían a la orilla de un río para obtener de allí agua para beber y para cocinar. Pero parece que se olvidaban de las aguas servidas. Eso como que no era importante. Y con el tiempo empezaron a conducir las aguas servidas al mismo río de donde sacaban el agua para beber y para cocinar. Eso ha sido un problema gravísimo. Otro problema gravísimo a la hora de seleccionar los lugares para construir las ciudades era que obviamente se prefería construir en lugares planos, en los valles, y ahí la construcción es más fácil que en una montaña con las laderas inclinadas. Pero tiene un problema construir en los terrenos planos y en los valles, que no hay drenaje, el agua no corre. Y sobre todo es muy grave cuando el suelo y el subsuelo son muy arcillosos, no arenosos. Cuando es arenoso, el agua tiene un drenaje interior, y cuando está inclinado tiene un drenaje exterior. Pero cuando es plano y además el terreno arcilloso, es terrible, porque ahí se empozan todas las aguas que caen del cielo y aquellas que caen de pues, las aguas negras. Ya desde Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, hay restos de cloacas que construía la gente para deshacerse de las aguas servidas, de las aguas negras. En Grecia, por supuesto, en Roma también. Los acueductos romanos larguísimos y altísimos, como estos que ven en la fotografía, eran construidos para dotar de aguas blancas a la ciudad. Y también construían los romanos cloacas para recolectar las aguas servidas, tanto de los baños públicos como de aquellos que existían en las viviendas de la gente pudiente, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Pues bueno, que con el tiempo las poblaciones fueron creciendo muchísimo. En la época de la Edad Media no hubo grandes avances en materia de la construcción del agua, de canales y alcantarillado para conducir las aguas servidas.
Y eso fue evolucionando así, y en la medida que aumentaron las concentraciones humanas, surgieron grandísimos problemas. La contaminación era tal que la gente, bueno, como no había recolección de agua, la gente de las aguas con que servía en su casa las tiraba hacia la calle, por las ventanas. Bueno, por supuesto, ese desastre, esa contaminación generaba ratas que traían grandes epidemias. Parece que no son las ratas las que contagian, las que traen las pestes, sino las pulgas que cargan las ratas. Pero eso es otro tema. El hecho es que tanto en la antigüedad como en la Edad Media, el problema de la sanidad fue bastante grave. ¿Por qué? Bueno, porque es que los seres humanos somos una máquina perfecta para convertir la naturaleza en contaminación, en productos que son tóxicos para nosotros mismos y para los demás. Entonces, hablando de esto de las ciudades construidas en plano y sobre suelo arcilloso, hay un caso muy interesante que es el de la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago, en el centro oeste de los Estados Unidos, se construyó a principios del siglo XIX, hace muy poco tiempo, y tuvo un crecimiento rapidísimo porque por su ubicación geográfica se convirtió en un centro comercial. Y en la época aquella, uno de los productos que más se comercializaban y se procesaban en la ciudad de Chicago eran los animales, tanto bovinos como porcinos. Esos animales que llegaban a Chicago se sacrificaban y se beneficiaban. Beneficiar en el sentido de despostar allá en la ciudad. Había grandes mataderos y grandes corrales para recibir y tener el ganado hasta que fuera procesado. De manera que en Chicago había muchísimo estiércol tanto de las vacas y de los cochinos que habían allí, pero además de los caballos, porque en aquella época, a principios del siglo XIX, todavía la tracción era de sangre. Existía el ferrocarril, pero no existían automóviles. O sea que en la ciudad la gente se desplazaba en caballos o en carretas tiradas por caballos. Así que además de esta contaminación de miles de litros de sangre cuando se sacrificaban los animales, de los despojos y las partes no comercializables, las vísceras de los animales, y además el estiércol de los caballos, que eran los que circulaban por las ciudades, aquello era un desastre. Aquello llenaba la ciudad de aquel material, con la particularidad de que Chicago fue construida en un lugar muy plano, con un suelo muy arcilloso y muy poco permeable. ¿Qué significó eso? Pues que en la época de lluvia se convertía la ciudad en un lodazal, un barro contaminado por heces, orina de animales, de seres humanos que había en todas las calles. Aquel lodo llegaba hasta la rodilla de los habitantes. Se decía que Chicago era la ciudad más sucia de los Estados Unidos. ¿Todo por qué? Porque cuando se construyó la ciudad no se tomó la precaución de hacer cloacas, cañerías, alcantarillado. Había entonces, ya estamos hablando de 1860 y tantos, que tomaron una decisión, pues, o se cerraba la ciudad, se abandonaba la ciudad, o se construían alcantarillas y cloacas. Se optó por esta segunda opción. ¿Cómo se logró resolver el problema? Hubo que levantar todas las casas, inclusive los edificios, había hoteles de varios pisos. Todas las construcciones fueron levantadas para construir las alcantarillas y las cloacas, después de que toda la ciudad ya tenía casi 1 millón de habitantes. ¿Eso cómo se logró? Pues cuesta trabajo creerlo. Se levantaron casa por casa, edificio por edificio, con gatos semejantes a los que se usan hoy en día para levantar nuestro automóvil y cambiar un caucho, un neumático. Estas fotografías ilustran un poco, son quizás unos gatos un poco
más grandes que los que utilizamos nosotros para nuestro carro, pero se levantaban las casas y los edificios con la gente adentro. Y eso permitió la construcción del sistema de cloacas que no se hizo oportunamente. Bueno, yo por mí seguiría hablando de este tema hasta agotarlo, pero creo que se puede hacer demasiado largo para ustedes, así que lo vamos a dividir en dos partes. Señores, gracias por su atención y vean la segunda parte de limpio o higiene en el próximo capítulo. Muchas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.